Os veo un poco blancos, ¿no salís al sol, macho? ¿Habéis oído? Ya está Sí, grabando, sí, no se me va a olvidar. ¿no? Empezamos cuando queráis, ¿eh? Sí, dale. Bueno, pues estamos otra vez aquí, ¿eh? Cada uno desde casa, pero retomando el espíritu de Marqués de la Concordia, de las tertulias, de ese restaurante Warehouse en Madrid, de María de Molina 25. Nos hemos juntado con amigos, con grandes protagonistas y hoy, bueno, pues otra vez Juan Matrueva, Iñaco Díaz Guerra, pues nos acompañan y con un invitado magnífico, de excepción, como José Miguel González Mitchell, que está en México DF. ¿Cómo estás, Mitchell? Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Pues aquí, ahora contaremos cada uno cómo lo llevamos, cada uno según su personalidad, pero bien, yo al menos tratando de ser obediente, disciplinado, muy concienciado. Y yo, antes lo hablábamos fuera de grabación, yo no me aburro, yo sí que no me aburro. Hay muchísimas cosas para ver, para ocuparse. No sé, Mitchell, si esta situación inesperada te ha pillado en una coyuntura que no está tan mal. Me refiero tu casa, DF, con quien te acompañe, si dentro de lo malo es una situación llevadera. Bueno, yo vaya por delante que, a pesar de que estamos expectantes con lo que va a pasar, vaya por delante que yo soy una persona casera. Me gusta mucho estar en casa. Quizá no tanto, pero tengo que asumirlo. Estoy con mi mujer y estamos bien. La verdad que al principio hay una incertidumbre de hasta cuándo vas a durar con la imaginación, con no aburrirte, con no sentirte mal, pero hasta el momento ya llevamos 5 semanas y estamos bien. Sí que mantenemos siempre los criterios de levantarse a una hora, las comidas, el afeitarme todos los días, para mantener unas costumbres no solo sanas, sino también que nos pongan un poco en el día a día y en dar importancia a eso, para que no sea monótono tampoco. Y Juanma, Iñaco, ¿cómo lo lleváis? Bueno, yo estoy en una situación que a priori reconozco que me ponía en ventaja y es que estoy solo. Mi familia, yo tengo 2 hijos pequeños y bueno, como al principio yo iba a currar y mi chica tenía cierto riesgo porque tiene algunas cosillas, ellos se instalaron con sus padres y yo pensé que era para unos días, pero claro, luego ya no ha habido quien se moviera. De los 15 primeros días de soledad, pues no voy a negar que son una ventaja respecto a estar con 2 niños pequeños. Pero bueno, es que 5 semanas son muy largas, ¿eh? Me estoy haciendo legos y cosas de niños, ¿no? Pero bueno, aquí estoy. Pues yo estoy justo al contrario que Iñaco. Tengo 3 niñas pequeñas y aquí estoy. O sea que, pero yo era un niño que me divertía solo. A mí me tirabas ahí en la habitación y me lo pasaba Es bien verdad, con cualquier es cosa. verdad. Entonces, lo llevo bien. No tengo una sensación de agobio ni de claustrofobia ni nada de eso. Lo Y paso luego, relativamente bien. yo creo que ha despertado también en nosotros en general una sensación de no pararte, ¿no? De buscar soluciones en cualquier rincón, en cualquier cosa. Cosa muy típica también, hay que reconocerlo, en la gente de nuestra generación, los que somos mucho más mayores. Yo he cumplido en confinamiento en mi 57 cumpleaños, pues no sé si cuenta realmente, ¿no? Porque si no No, estoy en no, libertad, no, no sé si cuenta. no, no. Entonces, yo creo que para los de nuestra generación sí sé que éramos muy imaginativos, es decir, no recordaréis, pero ya lo digo yo, con chapas, hacíamos equipos de fútbol, hacíamos carreras de ciclista, recortabas los equipos, dibujabas. Para eso no se necesita espacio libre, para eso se necesita espacio vital y un espacio vital es una mesa, unas tijeras y no nos aburrimos tanto, ¿eh? No nos aburrimos tanto. Le damos muchas vueltas a la cabeza y vamos sacando cosas adelante también en el terreno profesional, que estamos haciendo cosas que no imaginábamos. ¿Y Y estás luego viendo también, mucho fútbol, Mitchell? Sí, estoy viendo mucho fútbol. Bueno, ahí atrás se ve la televisión, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo soy mucho de fútbol en directo y como ahora no hay, me cuesta más ver el fútbol en diferido. Tengo ratitos, pero no es tanto eso. Sí que me dedico mucho a esto que estamos haciendo con mis jugadores, con mi staff, el hablar, el buscar soluciones. Era algo que nos aterraba, ¿no? El decir, bueno, después de 10 días, ¿qué le vamos a contar a los jugadores?
Pues mira, nos estamos encontrando una cosa que les decimos constantemente a los futbolistas. Chicos, esto no es una profesión, esto es una bendición, ¿no? Y ellos se están implicando mucho más en ver partidos, en analizar partidos, en pedirles que les cortemos imágenes para debatir sobre ello. Fíjate que te pasas la vida como entrenador sugiriéndoles eso y ahora son ellos los que se están dando cuenta que están viviendo no su profesión, sino su devoción. Luego también, Michel, hay una cosa que yo no sé si pasa. Los futbolistas en realidad estáis mucho más acostumbrados que nosotros a este tipo de circunstancias. Sí. Es decir, concentraciones de meses enteros, o irte a una aventura. A México te has ido con tu mujer, pero seguro que en alguna aventura irte fuera, que has ido solo, etcétera. Claro, estáis más acostumbrados a ese tipo de situaciones tan anómalas, ¿no? Para nosotros. Claro, yo te pongo un ejemplo, Iñaco. Yo, cuando mi hijo, el mayor, nació en el año 88, nosotros teníamos Eurocopa y yo estuve 52 días sin verle. O sea, nació, imagínate hoy, y yo a la mañana siguiente estuve 52 días concentrado. No había móviles como para enviarnos fotografías o lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ese tipo de ausencias prolongadas, de soledades, pues por eso creo que las llevamos, no son recomendables, pero las llevamos mejor. Eso eran confinamientos también, ¿eh? Esas concentraciones. Total, porque aquí afortunadamente veo la cara de mi mujer todos los días, pero ver la cara de butragueño o ver la cara de gordillo a lo mejor no es tan agradable de vez en cuando, ¿no? Y sabes que todas las conversaciones, las bromas, los chascarrillos que había, el trabajo, la dedicación, pues eran recurrentes, ¿no? Era como un poco el día de la marmota, ¿no? Bueno, aquí te puedes permitir ciertas licencias, también con la experiencia de los días de las marmotas adquiridos, ¿no? Oye, Javier, también está habiendo muchos divorcios también, ¿eh? Eso dicen. Cuidado. Eso dicen. Bueno, yo creo que eso es una excusa, macho. Claro, ¿no? Porque es una excusa para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Que es que me llevo mal con mi mujer. También es cierto que la profesión de futbolista o de entrenador es como si estuvieses de novio siempre, ¿no? Pasas mucho tiempo fuera y cuando vuelves, muchos de los problemas están solucionados y tampoco es una cuestión de ponerte a recordar. Lo coges con más ganas. En todos los sentidos, incluso los enfados, ¿no? Oye, Michel, está claro que el ser humano, en diferentes años, en diferentes épocas de la vida, tiende siempre a ser un superviviente. La situación profesional, al final el deporte depende, pues claro, en cada país de las autoridades administrativas, gubernamentales. No sabemos si se van a dar los permisos más o menos sincronizados en muchos países o no, o cada uno según tenga la situación del contagio y de la pandemia en un grado u otro. Pero, ¿cómo ves tú, con lo que estás leyendo de lo que pasa afuera, con lo que sabes que pasa en México, cómo ves el futuro de vuestra competición? Bueno, la competición nuestra en estos momentos, por la incertidumbre y por la falta de noticias, está en un auténtico riesgo. También por el formato de la competición. Nosotros las competiciones, digamos, continentales no son tan básicas para mantener el fútbol, ¿no? en este país. Y también porque piensa que aquí no hay presupuestos controlados, es decir, un mecenas, un hombre rico, un muy aficionado que es multimillonario, una empresa es capaz de poner X millones, ¿no? Para mantener ese negocio. Pero hay otros equipos, entre los que nos incluimos, nosotros somos un equipo muy singular y necesitamos mucho de la asistencia al público, de la televisión, de los sponsors, por eso todas las camisetas van llenas de sponsors y nosotros desde el primer momento necesitamos ese tipo de ingresos. Si se corta el fútbol, si no hay fútbol, para nosotros, para la universidad, sería bastante complicado afrontar la situación porque no vivimos de grandes sponsors, sino del día a día y eso sería difícil, pero no somos de los 18 equipos que hay en la primera división, yo creo que al menos 10 o 12 tendríamos muchas dificultades. Te notas feliz allí, ¿no? Bueno, yo soy un hombre feliz por filosofía.
No soy optimista ni soy pesimista, intento ser realista, pero soy feliz. Mucha gente me dice, ¿qué te vas a entrenar a México? Y digo, porque me gusta. Hombre, pero espérate, porque a lo mejor, no, me gusta y me gusta entrenar y tenía posibilidades de haber entrenado en otros sitios, pero creo que la filosofía de lo que es la universidad y lo que es Pumas, bueno, tiene que ver bastante conmigo. Yo se lo digo a ellos, ¿no? Porque cuando ellos ven en mi currículum que yo con 12 años empecé en el Real Madrid y Pumas, es un equipo eminentemente de cantera, y yo le digo, es que mi formación y mis valores como deportista y también como persona tienen mucho que ver con lo que vosotros fomentáis aquí, ¿no? Entonces, se sorprenden un poco. No me ha costado nada acoplarme ni a la vida de mi club, ni tampoco de la Ciudad de México. ¿Los jugadores te han visto jugar? No, ten en cuenta que, bueno, mi hijo Adrián tiene 31 años, va a hacer 32 y yo tengo algún jugador con 32 años. Mi hijo tiene recuerdos, pero no son recuerdos como los que podáis tener más o menos vosotros, ¿no? Entonces... Pero bueno, te pueden encontrar en YouTube. Yo eso antes... sí lo hacen. Esa curiosidad sí la hacen. Lo que pasa es que yo nunca les hablo. Sé que tienen curiosidad y lo ven. El doctor de mi equipo hace sesiones de ese tipo, ¿no? Les pone imágenes mías, partidos míos, y entonces ellos se fijan y bueno, como además en las imágenes, en la edición de imágenes, en los highlights, siempre lo hago bien, porque das un buen centro, un buen tiro, un buen pase, entonces uno queda de manera siempre, ¿verdad? Como que parece que era algo más. Y luego en México, como recordaréis, jugaba Hugo Sánchez con nosotros y aquí somos de verdad referencia para una generación, porque todo el mundo en México era del Real Madrid, aparte de su equipo mexicano. O sea que he cambiado Madrid por Ciudad de México, pero la gente pues, te conoce igual y te agradece mucho las mañanas de desayuno que pasaban viendo nuestros partidos. Te iba a comentar, Ángel, que no sé si te han dicho, porque decías que solo te gusta el fútbol en directo, que a priori es lo normal, pero aquí se ha puesto de moda y está funcionando muy bien. Están poniendo en la tele muchísimo deporte vintage, muchísimo deporte antiguo, entre ellos muchos partidos vuestros, y la gente los ve y los comenta por Twitter como si fueran en directo. Los millennials, ¿no? Ahora dicen, es curioso que yo creo que... Había en el fútbol español antes fíjate, de los Iniestra, Xavi, Casillas, Ramos, el Real Madrid ganando Champions. Es verdad que había vida, ¿no? Pero bueno, eso es normal, ¿no? Yo cuando veo las encuestas que se hacen en los medios de comunicación sobre quién es mejor, el otro, los dorsales, tal, pues es difícil, ¿no? Que los jóvenes entiendan que antes pasaban cosas también. Oye, Michel, ¿y esto de jugar sin público? ¿Qué lectura le haces? Si tiene que ser que se haga, pero para el jugador, ¿cómo va a ser? Bueno, yo creo que el jugador debe mentalizarse, o todos los que nos dedicamos a esto, tenemos que mentalizarnos que en estos momentos hay una situación solidaria y ser solidario también es adaptarte a ser un servicio público, ¿no? Si hay mucha gente en casa que no puede salir, que puede tener riesgo, pues es un poco la parte nuestra de, bueno, es un entretenimiento, es un espectáculo. Ya sé que, por ejemplo, el deporte en Estados Unidos es más, lógicamente, más un show business, ¿no? Las palomitas, la Coca-Cola, el entretiempo, espectáculos que duran 4 horas, que no es solo el partido de baloncesto, ¿no? O de fútbol americano. Pero el fútbol yo creo que siempre ha sido una parte social muy importante y yo creo que esa es una situación que debemos a plantearnos, porque a mí no me gusta jugar sin público, porque esto es un deporte y un espectáculo para la gente, pero también es para la gente que va a estar en casa y que necesita un poco de distracción, eso está claro. ¿Tú jugaste aquel partido contra el Nápoles sin público? Sí, ¿Cómo fue la sensación? Pues la sensación era de tener que aguantar a Camacho, que estaba en el banquillo de suplente, y gritaba como 50.000 espectadores. Entonces, yo no sé si hubiésemos preferido que hubiese gente, ¿eh? Porque... Pero es una sensación extraña. Me acuerdo que durante tiempo atrás estuvimos entrenando mucho tiempo en el Bernabéu, porque entrenábamos en la Ciudad Deportiva, ¿no? El Real Madrid, pero estuvimos mucho tiempo entrenando en el Bernabéu para acostumbrarnos al silencio, ¿no? Y el silencio es algo
a lo que no se acostumbra a nadie, ¿no? Lo que daré a Iñaco ahora por tener a sus hijos gritando, ¿no? Y fue una sensación tremendamente extraña. Yo no se la recomiendo a nadie. El primer partido a puerta cerrada lo jugó el Castilla. El Castilla en competición europea jugó el primer partido en Inglaterra a puerta cerrada. Y Contra el West Ham. sí, y comentaban que nadie protestó al árbitro. No sé si porque había cierto pudor a que todo el mundo te oyera, ¿sabes? El caso es que nadie protestó al árbitro. Sí, el otro día nosotros, antes de concluir la liga, porque la última jornada nuestra fue paradójico, porque nosotros estábamos comiendo para jugar por la tarde en León y nuestro equipo femenino estaba jugando en nuestro estadio ante 25.000 espectadores y la liga en ese momento prohibió la asistencia a los estadios. O sea, 3 horas después no permitieron que hubiese gente en el estadio, ¿no? Y yo recuerdo que jugamos el partido y que es algo también que les decimos mucho a los jugadores, la comunicación en el campo, ¿no? Yo creo que antes se hablaba más en el campo, ¿no? Y les digo, ¿sabéis el jugador que más ha hablado de nuestro equipo? Y se quedaban todos expectantes, ¿no? Digo, ha sido Mitchell. Porque a mí se me oía constantemente, yo al ver el partido en la repetición, se me oía constantemente la voz, ¿no? Que claro, tienes que elevarla mucho porque cuando hay gente en los estadios es más difícil. Bueno, es una sensación absolutamente distinta, extraña. A mí no me gusta mucho. Oye, otra cosa que está aquí generando, eso ya es más pensando en España, generando un poco de polémica, es como en una situación así, el fútbol no aguanta 3 meses, económicamente te hablo, ¿no? Es decir, joder, un negocio que mueve tanta pasta, tantos sueldos, tantos millones, ¿cómo está en el Barça o el Atleti pidiendo ERTEs a los 15 días para sueldos de 1.500, ¿verdad? Que da la sensación de que a lo mejor el fútbol... Bueno, no el fútbol en general, pero el fútbol también. Es decir, es increíble como todo lo que se ha luchado en España porque hubiese un control presupuestario, entonces parece como que se ha desfasado, ¿no? En 15 días y ahora que perdura más en el tiempo, mucho más, ¿no? Que dura más el confinamiento. A mí no me parece creíble, ni me parece creíble al 100% y creo que debiéramos ser un poquito más solidarios. Porque si ese dinero, como ha pasado en mi club, es para ayudar a los trabajadores, a la gente que está mucho más necesitada y te lo van a retener para poder pagar a ellos y para no tener que llegar a ERTES o cualquier otro tipo de solución empresarial económica, yo lo acepto. Pero yo creo que tiene que ver con lo inesperado de la situación y además de cómo se está afrontando, ¿no? La gente se aprovecha, la gente queriendo ser democráticos muchas veces no lo somos porque vemos la cantidad de sanciones que se está poniendo a la gente y en el fútbol pues los empresarios, en este caso no empresarios, sino los clubes de fútbol aprovechan ese resquicio legal para, que a mí no me parece recomendable, pues para pensar más en la economía del club que la economía doméstica de cualquiera de los que trabajan en un club, incluidos los futbolistas. O sea, que piensas que es más ingeniería financiera que el hecho de que estos clubes con ese potencial no puedan aguantar 2 o 3 meses, ¿no? Sí, yo porque, por ejemplo, intento leer la prensa internacional y la liga inglesa, la liga italiana, la liga italiana está muy golpeada, como la española. Yo no sé si los alemanes que han hecho algún tipo de ERTE, no sé si los ingleses han hecho un tipo de ERTE, no lo sé cómo se llamaría legalmente en su legislación, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención, ¿no? Que desde los primeros 15 días que se detuvo la liga, se empezaron a hacer ERTEs y empezaron a dejar de pagar a la gente y los mandaron a casa, digo, laboralmente. Entonces, yo creo que en eso hay algo que no me cuadra. Seguramente no me cuadra eso, ni me cuadra... Siempre digo la misma frase, es una frase que utilizo desde hace mucho tiempo. Mandar es muy difícil, pero van pasando cosas y desde fuera vas viendo que no logras comprenderlas. Seguramente tienen una explicación, también como la gente que habla del gobierno, ¿no? Tiene una explicación, pero yo sinceramente en algunos casos no alcanzo a comprenderla. Hombre, suena muy raro, por ejemplo, en el caso del Barça, que el Barça haga un ERTE y que se esté hablando al mismo tiempo del fichaje de Lautaro, ¿no? Es una cosa que como empleado del Barça que fuera me indignaría muchísimo.
Pero bueno, el Liverpool ha intentado hacer un ERTE y al final ha sido la masa social del club la que se ha movilizado porque le parecía una aberración y creo que Klopp estaba detrás también de esa movilización y de lo aberrante que era. Y yo creo que uno debe estar, lógicamente, lo más importante es la situación de cada país y, por qué no decirlo, la situación mundial, ¿no? Pero esos pequeños mundos que son los clubes de fútbol, de repente son pioneros también en la toma de decisiones y tendrían que ser escrupulosos con esa toma de decisiones. Porque yo pienso mucho, ayer leía el dato de lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Lo que han construido en 10 años en cuanto a puestos de trabajo se ha disuelto, ¿no? En una semana, en un mes. Yo pienso mucho en el día después, en esos puestos de trabajo que no se van a recuperar, en esa gente, como pasa en México, ¿eh? Yo vivo en una ciudad de México que es 4 o 5 veces como Madrid. Hay 7 millones de personas. Aquí en México, en la Ciudad de México hay unos 20 y tantos millones, más cerca de 30 que de 25, ¿no? Hay 7 millones, o sea, un 25% más o menos, que vive al día. Aquí nos pagan por quincena. Quiere decirse que, imagínate si dejas de ingresar en esa quincena, o sea, los camareros, los aparcacoches, los de los supermercados, bueno, los supermercados funcionan, pero toda la gente que se dedica al servicio, los obreros, no ingresan a partir de 15 días y no es que tengan una cuenta en el banco, no sé si me explico, con un riñoncito, ¿no? No, eso es tremendo, porque de un día para otro la incertidumbre es tan grande que se convierte en desolación, en crispación, en una situación imprevisible. Hay una cosa que me llama la atención de Mitchell. Yo debo decir que cuando colaboraba en el AS, me parecía que los artículos estaban tan bien escritos que pensaba yo, alguien le tiene que ayudar. A mí me gustaría... Muchas gracias. Les estaba comentando a Mitchell que tú eres el que acuña la expresión la cofradía del clavo ardiendo, si no me equivoco, en uno de tus artículos. Sí, Algo que ha prosperado luego y ha tenido muchísimo éxito después, que si cobraras derecho... No tengo copyright porque alguna vez he leído a Alfredo Relaño y a Roncero, como más Roncero que Relaño, ¿eh? Se lo apropian, ¿eh? Y sí, fue un artículo, yo colaboraba con el AS, con el diario AS para escribir artículos de fútbol. Fundamentalmente solo me utilizaban para el Real Madrid. Bueno, no está mal, indudablemente. Y sí, ¿no? Porque el Madrid andaba dando tumbos y siempre, bueno, pues y dije lo de la cofradía del clavo ardiendo, que es el clavo ardiendo es ganar 3 partidos para que el otro pierda, para que tal. Y bueno, esas cofradías que ya existían en la época en la que yo jugaba y anteriormente, pues no han tenido mucha presencia ni mucho predicamento en los títulos del Real Madrid, siempre han ido de manera regular, por eso lo dije. Yo no quiero hacer daño, pero alguno del Atleti también que pedimos. Alguno del Atleti que no... Bueno, el Atleti es... Algún articulito del Atleti yo creo que también te pedimos en esa época. Sí, además... yo muchas veces cuando he colaborado en los medios, que por cierto, he aprendido un montón en los medios de comunicación. Fíjate que cuando yo jugaba, mi relación en los medios no era muy buena, seguramente porque no nos conocíamos tanto, ¿no? Y yo siempre les he dicho, no me desaprovechéis solo y exclusivamente para el Real Madrid, porque yo me acuerdo cuando colaboraba en Marca, que tenía una última página y hablaba de todos los equipos que yo quería, o sea, de jugadores, de árbitros, y fundamentalmente hablaba bien, porque yo recuerdo cuando era comentarista de televisión española, que el presidente de la Federación Polaca era un jugador muy importante de esos tiempos. ¿Sabéis quién era, no? El pelirrojo. Boniek. Y me dijo, hombre, Mitchell, tal, sé que estás de colaborador en el fútbol. Y me dijo una frase que no se me olvidará jamás. Yo ya había dejado de jugar al fútbol. Y me dice, pero desde donde estás, intenta cuidar siempre al fútbol, porque si no lo cuidamos nosotros... Y es verdad. Es una frase muy simple, pero para mí muy, muy profunda. Y muchas veces nos dedicamos a hacernos... comentaristas de fútbol y para mí cometemos 2 errores. Uno, querer hacer lo que vosotros hacéis, que es imposible porque no sabemos.
Y otra, querer criticar a los que están abajo, ¿no? O querer dar explicaciones de lo que estamos, como para ser un aficionado más. Yo creo que para comentar repeticiones y para criticar a los jugadores, seguramente no deben estar los comentaristas exfutbolistas, ¿no? Entonces, es un error o dos errores comunes que cometemos. Yo se lo decía a José Ángel de la casa. José Ángel, yo no sabría hacer nunca lo que haces tú. Entonces, no soy un intruso, soy un colaborador. Michel, quería preguntarte por la selección, sobre todo tomando de referencia esta última etapa, lo que más o menos planeaba o se veía que planeaba o intentaba hacer Luis Enrique, luego su salida, su regreso al equipo y cómo ves la generación en ese camino supuesto para poder volver a ser un equipo referente a nivel mundial. Bueno, yo creo que lo somos. Tenemos muy buenos entrenadores, incluido, por supuesto, Luis Enrique. Tenemos una generación de futbolistas inagotable. Ser entrenador de la selección ahora es un bomboncito, ¿no? Y lo que me ha sorprendido un poco, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que cuando hemos pasado tanto tiempo en el desierto, de repente ganamos la Copa del Mundo, ganamos 2 Eurocopas, hay una idea, hay un estilo de juego muy marcado y empieza a haber problemas en la federación con ciertas circunstancias, lo mismo que hay en los clubes, ¿no? Entonces es sorprendente porque yo creo que tenemos que ser no solamente optimistas, creo que hay que ser realistas. Hay ahora mismo 40, 50 futbolistas de élite en España y que esos jugadores que ganaron las competiciones que tanto nos han puesto en el mercado, en el top mundial, yo creo que pueden mantener ese nivel, ¿no? Para mí es un muy buen momento del equipo nacional y un regular momento de las situaciones que pasan alrededor del equipo nacional. Y yo creo que no deberíamos equivocarnos con eso. Nuestro apoyo máximo al seleccionador, que le dejen trabajar, porque hay muchos y muy buenos jugadores en todos los equipos, incluso fuera de España. Oye, Michel, el éxito de un estilo tan concreto como fue el que nos llevó a esos títulos, a veces me entra la duda de si es una ventaja porque sabemos lo que tenemos que hacer o es una esclavitud que a veces nos fuerza a intentar meter una pieza redonda en un hueco cuadrado. Es decir, nos hemos obligado demasiado a veces a intentar seguir un modelo que es un modelo de fútbol muy complicado, porque es complicadísimo jugar también a ese juego. Necesitas unos jugadores de un talento superlativo que a lo mejor no siempre tienes. No sé si nos hemos obligado demasiado al famoso tiki-taka o como lo queramos llamar. Para los puristas es así. Para los inteligentes como Luis Aragonés, no. Porque Luis Aragonés mezclaba ese llamado tiki-taka, pero ahí jugaba Puyol, ahí jugaba Capdevila, ahí jugaban otros jugadores que cuando se habla de talento parece que solo el talento está asociado a te doy un pase, hago una pared, meto un gol. Para mí hay talento defensivo, para mí hay jugadores en el medio campo que yo siempre se lo digo a la gente, ¿no? ¿Quién tenía más talento? Mauro Silva para quitar balones o Zidane para jugar, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la gente habla del tiki-taka siempre lo asocia a la época de la Quinta del Buitre o de Cruyff o de esos campeones, pero el que mejor lo supo entender fue Luis Aragonés. Primero diciendo, bueno, para lo que me queda en el convento voy a hacer lo que yo creo. Y lo hizo bien, y lo hizo muy bien, muy inteligentemente, pero ponía a Xavi, ponía a Fernando Torres, ponía a Casillas, pero también ponía a Sergio Ramos, lo ponía de lateral derecho, ¿entiendes? A Sena era indiscutible. Sena era indiscutible, Puyol era indiscutible, o sea, lo bueno es hacer una amalgama, ¿no? Porque para que en los títulos de crédito tienen que salir todos, ¿eh? Los iluminadores, los actores secundarios y también las estrellas. ¿Eso se lo inventa Guardiola o se lo inventa Luis? No, Guardiola para mí construyó en el Barça. No ha construido en ningún equipo más como ha construido en el Barça. Es un elogio para él porque inventó y es un elogio para el conocimiento que él tenía de su club, del Barça. Creo que será imposible que vuelva a hacer lo mismo. La ventaja de Luis Aragonés con respecto a Guardiola
fue que no tenía que ir en contracorriente. O sea, Guardiola sabía lo que había y sabía lo que le gustaba a la gente. Luis Aragonés, o sea, por ejemplo, en el caso de Guardiola había un previo de entrenadores holandeses o de estilos holandeses, etcétera, etcétera. Un estilo muy marcado. En el caso de España era bien distinto, porque si revisamos la nómina de entrenadores antes de Luis Aragonés, había rubios, altos, bajos, vascos, madrileños, bueno, suizos iba a decir no, pero no. Había de todo. O sea que agarrar cada cosa interesante de cada equipo, de aquellos equipos y de cada estilo, pues era muy difícil y concretarlo en una selección muy difícil. Yo creo que Miguel Muñoz también lo había hecho antes, ¿eh? Pero Casillas detuvo 3 penaltis y Zubizarreta no tuvo la suerte de parar ninguno, ¿no? Entonces ahí te quedas en el camino, ese camino que afortunadamente ha seguido. Pero para mí, para el fútbol español, la aparición de Luis Aragonés tiene una relevancia más importante que la de Guardiola. Sin decir esto, que parece como que no estoy valorando a Guardiola. Ya lo he explicado, ¿no? Oye, Mitchell, ahora el parón, que no sabemos lo que va a durar, ¿puede ser tan grave como para que afecte en cuanto a que a jugadores más veteranos les pueda hacer un daño irremediable por la inactividad, o a que jugadores que no tienen el físico como principal virtud les haga una zanja importante en su carrera? Bueno, yo creo que los resultados es difícil preverlos, lo que va a pasar, el futuro inmediato. Mira si hay técnicos en el gobierno que no tienen que ver con un color político y no dan una, ¿no? Entonces, imagínate en el fútbol. Yo creo que ahora el futbolista está muy bien preparado físicamente, ¿no? Ahora hay mucha cultura del jugador, del trabajo de gimnasio, de la fuerza, de la potencia. Yo creo que este parón, si queremos ver algo positivo, tiene que ver con los que os comentaba algo antes, ¿no? Yo siempre digo que los futbolistas, en comparación a nuestra época, ahora son mucho más fuertes, están mucho más preparados, tienen muchas más condiciones y además están mejor tratados, ¿no? Porque hay desde el dietista, preparador físico. Y la diferencia que había con nosotros es que tenían menos amor al fútbol digo de verlo, ¿no? De vivirlo, y menos conocimiento del juego. Bueno, pues este tiempo de receso está invitándoles a que aprendan, a que reconozcan eso. Por lo tanto, yo no creo que sea tanto el que pueda afectar a jugadores veteranos o jugadores que solo viven de su físico, sino que va a ser una buena época para recobrar ciertos valores que uno predica, pero que, bueno, necesita de un impasse para que te den un poco la razón. Esa será mi primera charla con los jugadores, ¿eh? Les diré, ¿no decíais que no os gustaba el fútbol? Que os gustaba la Play, que os gustaba la serie. Joder, pues no veas cómo habéis colaborado, ¿no? Eso es fantástico. Pero el que es fuerte va a ser fuerte siempre, porque además ahora con las máquinas que hay, imagínate. Ayer estaba viendo antes de... Perdona, continúa. Sí, perdona, Juan. Ayer nos llamaba un jugador para decirnos que está preocupado porque ha adelgazado 4 kilos. Joder, es verdad, ¿no? Y hablábamos con la dietista y nos decía, pues tiene la misma dieta, está trabajando lo mismo. Bueno, ¿por qué ha adelgazado 4 kilos, no? A lo mejor es porque no tiene tensión o algo por el estilo, ¿no? La tensión dicen que engorda, ¿no? Pues no sé. No, comentabas antes lo de que los jugadores ahora están mejor preparados. Sí. Yo me estoy volviendo un nostálgico, me resisto a creer que la quinta no tuviera sitio en este Madrid, por ejemplo. ¿Tú crees realmente que no te...? Indudablemente que podríamos tener sitio. La única dificultad, Juanma, para tener sitio en un equipo como el Real Madrid o como un Real Madrid, ¿no? A esa altura, es que yo creo que no hubiesen confiado, no confiarían tanto ahora en nosotros como se confió en ese momento. Son muchos cambios, es decir, entonces cuando nosotros llegamos solo había 2 extranjeros, la economía no era tan boyante como ahora, el conocimiento de las canteras y la importancia era vital. O sea, no hay, de la generación que sois vosotros y más o menos yo,
los equipos buenos españoles, el Barça, estáis nombrando el Barça de Guardiola, Puyol, Xavi, Iniesta, Sex, Pedro, Víctor Valdés, jugadores de la casa, como se dice. La época de la Quinta del Buitre, no hace falta que os lo diga. El Atlético de Madrid de las buenas épocas de Luis Aragonés era Julio Prieto, Rubio, Marina, que han ganado copas y han sido equipos buenos. Incluso el Manchester United, ¿no? Cuando ganó su Copa de Europa en Barcelona, al Bayern de Múnich en los 2 últimos minutos, la base del equipo eran jugadores de la cantera, ¿no? Los hermanos Neville, Bat, Beckham, 7, 8 futbolistas titulares. Eso ahora parece mucho más difícil, ¿no? Yo veo el Madrid y veo que los jugadores del primer equipo, excepto Valverde, que es un poco el que ha salido últimamente, porque yo considero jugador de la cantera el que está desde los 14 o 12, 14 años, ¿no? Si uno ya con 17 años no es tanto de la cantera, ¿no? Entonces, pero aún así creo que el Madrid, por ejemplo, entre comillas, solo tiene a Valverde, Carvajal, bueno, Morata ya no está, pero Mariano, como he dicho, Carvajal, Nacho, casi todos son de la época en la que nosotros éramos directores de la cantera, ¿no? Es decir, que es mucho más difícil ahora ser jugador de cantera y llegar al primer equipo. Bueno, es que el Madrid ahora ficha para la cantera a Crane a 40 millones. Eso te cambia completamente la filosofía. No entro si es mejor o peor, pero evidentemente si tú estás fichando jugadores brasileños, sea Rodrigo, sea Vinicius, sea Reñer, tal, claro, es para el chaval que lleva desde los 13 años, es muy, muy complicado competir con jugadores de 40 millones. Bueno, no solamente competir, pero por historia en todos los equipos los jugadores que llegan de verdad en un alto porcentaje son los de la misma ciudad. Yo sé que, por ejemplo, en el Real Madrid están fichando jugadores de ese corte, ¿no? De 17, 18, 19 años a una fuerte inversión económica, pero con lo que no cuentan es una fuerte inversión social, ¿no? Y personal del jugador, ¿no? Si tú ves la foto de cuando vino Vinicius y le ves ahora 2 años después, parece que es su hermano, ¿no? Entonces, eso influye bastante, porque la cultura, la sociedad, la manera de vivir, quién te rodea, no es lo mismo en Brasil a Vinicius con 17 años que a Vinicius con 19 en Madrid. Y se les ficha a un precio que necesitan urgentemente en estrellas. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Es interesante esto que dice Michel, porque es una cosa que yo últimamente he pensado bastantes veces, que tiene que ver también con el espectador. Cuando nosotros más o menos crecimos viendo fútbol, como no había ese desembolso de millones, etcétera, nuestra ilusión era que saliera gente de la cantera. Yo creo que ahora la gente ve fútbol con la ilusión del fichaje del verano. Yo lo veo mucho en el Athletic. En el Athletic hay un caso de un tío que ha salido de la casa desde pequeño, como es Coque, ¿no? Toda la vida tirando. Coque luego es sistemáticamente el jugador que más discute muchas veces la propia grada del Metropolitano, cuando está demostrado todos los años que Coque puede ser mejor o peor, pero cuando no está Coque, no sé si quizá por ese factor emocional que dice Michel, por lo que sea, el equipo se cae siempre sin Coque, ¿no? Y sin embargo se le discute mucho más porque en el fondo, en el imaginario colectivo de una afición, para muchos aficionados más nuevos sería: quita de ahí a Coque y tráeme un centrocampista de 80 millones. ¿A quién ficharíamos por Coque? ¿Sabes? Y yo creo que ha cambiado un poco también la filosofía del espectador. Pero eso no creo que haya cambiado la filosofía, ¿eh? Lo que ha cambiado es la filosofía del negocio y del espectáculo y de esto ya no es un deporte solo, ¿no? Entonces, es posible que tú encuentres a un Coque en el mercado, futbolísticamente, pero la implicación de Coque y lo que significa Coque para el vestuario, para la afición y para el brazalete, eso no tiene precio. Yo eso una vez lo leí en una entrevista que hablaban con el director hace como 30 años, ¿eh? ¿Os acordáis de Roy Keane, ¿no? El jugador de Manchester United, ¿no? Tenía 35 años y lo único que hacía casi siempre, 34 años, y lo único que hacía casi siempre era pues aparecer en los papeles o en las imágenes por dar una patada, Entonces el jugador fue a renovar y pidió una cantidad pues supuestamente desorbitada por la edad que tenía, ¿no? Y el director general de Manchester dijo que United que se lo iba a dar porque seguramente compensaba el precio que le pagaba con algo que no sabría el precio que valdría un líder como él en el vestuario, ¿no? Y una referencia. Entonces, a mí esas cuestiones
creo que aunque suenen un poco antiguas, me parece que son actuales y deben ser actuales, porque un club nunca puede cambiar la esencia de sus principios y sus valores, y también en reconocer, a pesar de que pase mucho el tiempo, de quiénes son importantes en el vestuario, y en el vestuario son importantes los que nunca se van y los que estaban, y los que llegan se fijan en esos jugadores. Entonces, cuidado con esa mezcla de intereses y con la actualidad o la modernidad o el negocio, porque muchas veces por ahí también se van los clubes, ¿eh? Se escapan los resultados y aparecen las cofradías del clavo ardiendo. Yo voy a soltar mi pequeño speech. El otro día me preguntaban que cuál era mi ídolo en el fútbol. Y estuve pensando y dije, joder, yo no tengo ningún ídolo concreto. Y ya llegué por fin a la conclusión de que mi ídolo era el póster que tenía en mi habitación del Real Madrid de Zanussi. Y en ese póster, que no estabais vosotros todavía, yo creo que no estaba La Quinta, estaba Johnny Medgott, estaba Del Bosque, estaba Camacho. Principios de los 80, ¿no? Sí, yo creo que es justo después cuando entráis vosotros. O sea, ese Real Madrid yo lo sentía muy pasionalmente, con tanta pasión como sentís los del Atleti al Atleti, y ese reproche que nos hacéis siempre a los del Madrid. No, porque es que ese Madrid perdía mucho. Ese Madrid pierde un año todas las finales. Eso no lo ha hecho el Atleti nunca. 5 finales. Y era un equipo de la casa. Y además era un equipo que no jugaba en superioridad de condiciones económicas. Todo lo contrario. En el Barça estaba Maradona, estaba Schuster. Entonces, a mí cuando a veces me acusan de antimadridista, yo digo que soy de ese otro Madrid. Yo soy de ese otro Madrid que no jugaba con todos los ases en la mano. Eso tenía mérito. No te sientas mal, porque a mí también la gente me dice, pareces antimadridista. ¿Por qué? No, porque has dicho que el equipo ha jugado mal o que la situación está siendo... Bueno, pero eso no es ser antimadridista, eso es dar una opinión, ¿no? Porque también la daba cuando estaba adentro, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver con que los futbolistas no podemos alejarnos de lo que es la realidad, ¿no? Y la realidad es que tú juegas porque tienes una oportunidad de jugar, pero eres como los que están en la grada. Y yo creo que esa simbiosis fue muy buena en la época nuestra, ¿no? Hace poco emitió Informe Robinson un informe sobre la Quinta del Buitre, y es que hablábamos con la naturalidad de que nos tocó, alguien nos dijo, bueno, os toca estar ahí dentro a vosotros, pero podíamos haber estado en la grada y sentirnos tan orgullosos, ¿no? Esa época teníamos 22 jugadores en plantilla, 16 eran de la cantera de una u otra manera y 12 éramos de Madrid. Eso es una barbaridad. Pero entre esos 12 había mucha gente que, o sea, los que iban al estadio, los 90.000 que iban al estadio, había muchas connotaciones, ¿no? De yo conozco al primo de, ¿sabes? Normalidad absoluta, ¿no? Normalidad. Michel, un poco por como se ha tocado el tema del Atleti y eso, ahora los atléticos están sufriendo una posibilidad que es a la hora de pensar en solucionar las competiciones y se encuentran con una paradoja que no sé si es muy atlética, que es que después de haberle ganado a domicilio y haber eliminado al vigente campeón de Europa, si la competición acabara como está ahora mismo en la clasificación de la Liga, no jugaría Champions el año que viene. Entonces, ¿tú cómo resolverías las competiciones? Es decir, ¿cómo crees que se podría acercar más la solución al derecho natural del fútbol, ¿sabes? A la justicia. Vamos a ver, para mí la prioridad son las competiciones domésticas. Y hasta que no se resuelvan las competiciones domésticas, tú no puedes dar un premio a alguien, que sería jugar la Champions o la Europa League. No le puedes dar un premio a nadie que no se ha disputado en algo que es en el campo. Por lo tanto, yo, antes de no acabar la Liga Española o la Liga Mexicana o la Liga Alemana, yo lo que haría es retrasar la Champions. Pero el que esté en esa competición europea, continental, tiene que habérselo ganado en el campo. Por cierto, ayer escuché a la Federación decir eso, hacer un plan para llegar a UEFA y para explicarles cómo resolvería la situación. Pero tengo curiosidad por cómo resolvería la Federación los descensos, los ascensos y otras situaciones que no he escuchado. Incluso, ¿quién sería el campeón? Porque eso no lo he escuchado. He escuchado quién Bueno, no lo han dicho porque es una opinión, lógicamente, como sin mojarse.
sin mojarse. Entonces, primero, para mí las competiciones hay que resolverlas en el campo. Segundo, la competición internacional puede esperar, porque se puede hacer otro formato en vez de que haya 50.000 partidos. Pues chico, que toque como en el año 88, 89, 90, eliminatoria directa y el que no corre, que vuela. Y ya verás cómo se rebajaría, se reduciría y se descomprimiría el calendario. Y luego que me gustaría saber quién es el campeón. Me gustaría saber quién es el campeón. Me gustaría saber qué piensan de los descensos y ascensos. Y otra curiosidad más, que eso no tiene nada que ver, si cualquiera de Madrid o Barcelona no estuviese en ese estatus habitual de Champions, si se hubiese manifestado la federación así. Bueno, no está el Atleti, pero sobre todo es que a mí, en todo esto, acabar en la jornada 27 dejando al Atleti al margen se me hace raro. Si me permite, Iñaco, el que no esté el Atleti, cosa que llevas toda la razón, que yo no sé cómo, por qué dice, no, el Atlético de Madrid es el tercer club de España o el Valencia, dependiendo del tiempo, ¿no? Porque los últimos 10 años yo no sé si es el tercero, es el segundo o es el primero, pero esto funciona así, ¿no? Entonces, sí, no, es verdad. Yo tengo curiosidad por esas grandes manifestaciones, ¿qué pasaría, no? Entonces yo creo que el fútbol es un deporte igualitario, o como ha pasado en la Supercopa de España, ¿no? Campeón ha sido mi equipo, que no había ganado ningún título. Entonces, ¿de qué Supercopa estamos hablando? ¿De qué supercampeón estamos hablando? Y resulta que por derechos televisivos al Madrid y al Barça le han pagado más que a los otros. No sé, yo será porque no soy directivo, pero no lo entiendo. Es complicado. Yo creo que si no se pudiera acabar, lo único que tiene sentido es dar esta temporada por no jugada. Es decir, pongamos que por lo que sea no se puede. Ahí implica, por ejemplo, la segunda división, Iñaco. Zaragoza y Cádiz son dos equipos, incluso Almería, que está tercero, la segunda división. O, por ejemplo, Deportivo La Coruña tendría que descender, Lugo tendría que descender. Yo creo que quedan 10 jornadas, si no me equivoco, y es ahí donde tienen que buscar, cuando se pueda reanudar el fútbol, que se juegue esa competición. Claro. Eso es lo ideal, pero pongamos que por lo que sea... Y que la Champions espere, porque también se habían inventado la Liga de las Naciones y la han quitado. Y van a recuperar 4 fines de semana con 4 días intermedios. Es decir, fechas hay. Lo que es mucho más difícil es comprimir el calendario, que es que ya hemos llegado en España que un día llueve en un estadio, se tiene que suspender un partido y se acaba la competición. O sea, porque se mete entre medias que se hay que acabar la primera vuelta, pero dependiendo los horarios, tal. Entonces, se complica mucho, porque claro, quieren meter más partidos. Y al hilo de esto que estáis contando, no tiene nada que ver. ¿Cuándo vas a entrenar al Real Madrid, Michel? Bueno, mucha gente me pregunta eso y entonces mi respuesta siempre es a mis amigos, lo saben, pero a los que no tengo relación habitualmente con vosotros y tenemos una relación buena, estable, educada, yo os digo, yo me he tomado mi filosofía de ser entrenador como me la tomé como futbolista. Yo entré a los 12 años en el Real Madrid y nadie me dijo por obligación que tenía que ser jugador del Real Madrid. Otra cosa es la obligación, es la ilusión que tú te creas. Recuerdo que el mismo día que me comunicaron que iba a subir al Real Madrid, minutos antes, un directivo, el vicepresidente del Real Madrid, que era el que se reunía con nosotros, yo venía del Castilla y me dijo que me iba a ir al Hércules cedido. Tenía una oferta o del Hércules o del Málaga como jugador. Y mi contestación fue, muy bien, fenomenal. Porque yo quería ser futbolista, igual que ahora quiero ser entrenador. Si encima me dieron la oportunidad de ser entrenador del Real Madrid, jugador del Real Madrid, pues fantástico. Piensa una cosa, que como futbolista y como entrenador, la gente no mira tu currículum. Eres simplemente que te toca o no te toca. El que decide es el que manda. Y el que decidió que yo fuese futbolista del Real Madrid era el que mandaba en ese momento. Y el que puede decidir que yo sea entrenador del Real Madrid o de cualquier otro equipo no está solo en mi currículum, porque los currículums son variables, con todo mi respeto. Absolutamente respeto, si hubiésemos mirado el currículum, a lo mejor Zidane no hubiese llevado 3 Champions seguidas, ¿no? Entonces, esto es así. Yo quiero ser entrenador y me preparo para ser entrenador.
Si algún día el Real Madrid o cualquier Real Madrid, lógicamente el Real Madrid es una referencia, ¿no? Para mí también. Pero yo no puedo hacer nada en eso, solo disfrutar con lo que hago. Entonces, Setién es una señal de que nunca es tarde, ¿no? Que Setién, que haya fichado por el Barça. Bueno, pero yo, por ejemplo, también por mi pasado madridista, tengo mucho más sesgado, es decir, al Atlético de Madrid no se creerían que puedo ser entrenador del Atlético de Madrid, del Barcelona, de algunos equipos más en la Liga Española, ¿no? Porque ahí hay un concepto de soy madridista y ahora mismo hay muchas ciudades y muchos clubes en España que también existe el antimadridismo, ¿no? Como pasa en todos los sitios. El antimadridismo deportivo, no, no de otro tipo. Y te he visto, te he leído tremendamente consternado con el fallecimiento de Radomir Antić. ¿Fue de los entrenadores que más te marcó? Sí, yo todos los entrenadores que he tenido han sido buenos para mí, o porque me han enseñado a las cosas positivas o a las cosas que me he ido al otro lado. En el caso de Radomir Antić, cuando llegó al equipo, eso que se dice de perfil bajo, era un perfil bajo como entrenador, pero fíjate qué perfil bajo, ¿eh? Entrenó Madrid, Barça y Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid le dio una vuelta increíble, ¿no? Y lo que más se ocupó de nosotros era por reforzar nuestra capacidad y nuestra importancia en el club. Jamás dudó de nosotros como futbolistas y como personas. Nos defendió siempre, nos exigió siempre y nos hizo mucho mejores. Llegó a un equipo que éramos cuartos clasificados y en los últimos 10 partidos ganamos 9. Es decir, que en lo que él confiaba en nuestra capacidad, lo dio. Eso para mí fue inolvidable. Eso y que luego al año siguiente siguió con nosotros por el mismo camino. Era un hombre que escuchaba, un hombre que buscaba el diálogo, que nos daba mucha importancia y que él estaba en su trabajo. Y desde ese momento comprendí que no solamente era mi entrenador, sino que era mi amigo. Y para mí ha sido un duro golpe. Hemos tenido muy buena relación siempre. Él ahora como entrenador de vez en cuando me llamaba y me decía, me gusta mucho lo que haces, tal, tal. Como es él, como era él siempre, ¿no? Entonces, indudablemente, tengo que decir que me alegré mucho, ya que el Madrid no podía ganarlo cuando yo jugaba, que él ganase el doblete. Yo lo celebré mucho por él. Por él porque es un hombre que merecía la pena en este mundo del deporte, desinteresado totalmente, además. Te ha sonado mal ese Iñaco, ¿no? Que yo recelebrase el título. No, absoluto. Tú ya sabes que yo tengo mucha fe en ti y en tu... Yo te lo he contado alguna vez. Yo creo que esa sensación con el Atlético de Madrid que tienes, que es lógica de que no serías bien recibido, creo que en tu caso no sería del todo así. Ten en cuenta que además ya nos hemos acostumbrado. Tú fíjate que hemos ganado Anfield con goles de Llorente y Morata. No estamos para, no estamos para andar ahora. Es verdad. ¿Y sabes quién llevó a esos dos jugadores al Real Madrid? A la cantera del Real Madrid. Imagino que tú. Pues yo. O sea que imagínate que el otro día cuando marcaron en Anfield también me alegré. Pero me alegré no solo por ser un equipo español y por esos dos jugadores que me une una relación personal con ellos y con su familia, sino porque muchas veces escuchamos con razón que Klopp es un excelente entrenador. Y yo creo que a Simeone, más por sus formas que por sus cualidades y sus capacidades, y lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, se le valora menos. Yo hago siempre el ejercicio de haber puesto a Simeone en el Liverpool y quizás tendría la dimensión que debe tener, ¿no? Porque ahora lo que oigo mucho de él es el entrenador mejor pagado del mundo. Es que ha hecho unas cosas muy buenas en el Atlético de Madrid, ¿eh? Hombre, es que él coge un Atlético de Madrid con un presupuesto de 80, vamos a hablar en dinero porque es tangible, o sea, coge un presupuesto, un equipo con un presupuesto de 80 millones y ahora es un equipo con un presupuesto de casi 500 millones. Es decir, pero Simeone... pero ha influido él, ¿eh? Por los títulos. Hombre, claro que ha influido. Ha influido absolutamente. Habéis conseguido una cosa que no valoráis, los del Atleti. ¿Cuál de todas? No os oigo hablar de que sois el pupa ya, afortunadamente. Eso era muy importante, muy importante. Porque eso nos ha masacrado, eso era una excusa de perdedor muy triste. Y eso también lo ha logrado.
También lo ha logrado Simeone. Por eso digo que Simeone a este club, básicamente Simeone, habrá habido más gente, le ha supuesto 400 millones más al año. Si le quieren pagar Pues 20... buscarme en la hemeroteca un entrenador del Atlético de Madrid, ni siquiera Luis Aragonés, fíjate lo que te digo, ¿eh? Estoy diciendo palabras mayores, así como hemos hablado antes en la selección, que haya tenido ni una sola mala respuesta, ni una sola mala rueda de prensa, ni un solo enfrentamiento con un entrenador rival y con una discusión, con un jugador que se haya hecho pública. Está siendo un ejemplo absoluto de entrenador de un equipo grande como es el Atlético de Madrid. Para mí, ¿eh? Aquí. Para mí. Para mí también. Lo curioso aquí es que el que más lo discute es Anthony Daimiel, que es tan atlético como yo, pero aquí tiene... Bueno, vamos a ver, los criterios futbolísticos indudablemente son discutibles, claro que sí, claro que sí. Pero hay una parte del entrenador que es un icono absoluto del club y es la imagen del club. Hace más ruedas de prensa que el ministro de Sanidad hoy en día, ¿no? Entonces, eso es fundamental para... Yo, cuando veo a Simeone, sé lo que quiere transmitir ese equipo y ese club. Y eso es bueno, porque es una identificación total. Que tampoco estuvo tanto tiempo, ¿eh? Como jugador. No, jugando... Mitchell, ¿te quedan, después de tantos años de jugador, de entrenador, y ahora además que estamos en una época que tenemos con esta terrible pandemia, estar encerrados y tal, yo creo que es una buena época para la concordia, pero ¿te quedan enemigos en el fútbol todavía? Aunque no sea alimentado por tu parte, pero ¿tú crees todavía que en el mundo del fútbol profesional hay personajes donde no es posible una reconciliación? De lo que más me arrepiento, es de no poder convencer a esos enemigos que tengo, que no son muchos, pero son muy ruidosos. Entonces, siempre están agazapados y las cosas me iban bien o me van bien, pues al final siempre salen. Pero me siento mal por eso, porque yo que pasaba por ser un hombre rebelde, un jugador rebelde, no he tenido problemas con la mayoría de la gente. O sea, no veréis declaraciones mías en contra de alguien, jamás. A lo mejor en respuesta, sí. Pero de eso me siento mal, porque me gustaría no tener enemigos porque no merece la pena, de verdad. Pero no ahora, ¿eh? Es como cuando dicen, en Navidad nos queremos todos mucho. A mí no me gustan las Navidades. Me gusta el cariño y las relaciones sin pandemias, la solidaridad sin pandemias o el cariño y los abrazos sin Navidad. Clemente fue quizá la persona con la que más hubo encontronazo. No sé si esa relación se recondujo con el tiempo. Juanma, nunca he tenido ningún problema, ni siquiera cuando los periodistas Yo estaba en el Real Madrid con 28 años y estaba a un alto nivel y, sin embargo, el seleccionador no creo que me dejase de convocar porque prefería, o sea, porque yo le caía bien o mal. Yo creo que él tenía sus ideas de fútbol y eran muy respetables. Jamás hice ni una sola declaración en contra de Clemente. Es posible, casi seguro, que haya respondido a alguna cuestión de él. Pero yo, es más, no significa que yo le tenga en el armario o en la estantería. Tú tienes libros y yo podía tener ahí la foto de mis 2 o 3 enemigos y no le considero un enemigo. En ese sentido no lo considero así. No lo considero así. A mí la gente que me da mala vibra, me voy para otro sitio. Porque bastante jodido ya es el gasto de energía como para que te tengas que gastar la energía en convencer a alguien que no quieres que le convenzas, ¿no? Entonces, prefiero utilizar esa energía para mis amigos. Te habrá hecho gracia por lo menos leer en redes sociales, a mí me hizo, que después de estas declaraciones que hizo de que el que estuviera sano, que nada de estar en casa, que saliera a trabajar, que la gente le dijera que tanto tiempo teniendo a 10 encerrados y ahora quería que saliera todo el mundo. Bueno, pero era su estilo de fútbol. Es mucho más sorprendente que diga que todo el campo es orégano, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy prudente en estos momentos para hacer declaraciones de ese tipo, porque como os digo, podemos decir que la gestión del gobierno, ¿no? Cada uno es capaz de decir lo que crea conveniente y hablar de que uno jugaba con 10 defensas.
Lo que sí hay que ver es que a pesar de que intentó cambiar algunas de las cuestiones del fútbol en este país, que quitar a Martín Vázquez, quitar a mí también, quitar a otros jugadores de nuestro corte futbolístico, tampoco consiguió nada. Es decir, que tampoco era el Corán del fútbol, ¿no? Es así, es así. O sea que la frase esa, o el dicho, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Pero el ruido le ha mantenido, en el tiempo, ¿eh? Se dice que estuvo cerca de entrenar al Madrid, he leído yo. No sé si eso fue cierto. No tengo Con ni Barça, idea, pero sí, no, pero con el Madrid en algún momento sí es verdad que se habló. A lo mejor eso en su conciencia, si estuvo tan cerca y no lo consiguió, a lo mejor en eso en su conciencia ha jugado también una animadversión sobre los que él pensaba que éramos referencia en algún momento del fútbol del Real Madrid, ¿no? Pero no, no lo creo, no lo creo. Yo, de hecho, a mí me convocó 5 partidos, ¿eh? O sea, yo fui a la selección 5 partidos y en el sexto no fui porque tenía un problema de una fascitis plantar y no pude ir. Volví a la selección y por un empate a 0 en casa en Sevilla contra Irlanda no, no volví. Fue el único jugador que no volvió. Jugamos con 10 porque expulsaron a López casi todo el partido y no volví. Pero lo que me extrañó es que le gustase mucho antes para llevarme a la selección 5 partidos, incluso un sexto con una lesión, y no volviese más. Pero insisto, es su criterio. Lo veo mucho más claro ahora que soy entrenador. O sea, soy incapaz de no poner a un jugador porque me caiga bien o mal. Imposible. Imposible. Hablando de entrenadores con personalidad fuerte, ¿cómo valoras el paso de Mourinho por el Madrid? ¿Positivo, negativo? ¿En qué sentidos? Bueno, yo creo que Mourinho, indudablemente sus títulos le avalan y le ponen en un pedestal que es normal que esté, ¿no? Él ha triunfado en... A mí me gustaba el Mourinho del Oporto, fundamentalmente. Los otros Mourinhos ha ganado, ha tenido buenos resultados, pero no en todos los sitios ha construido, ¿no? Yo creo que una de los principales obstáculos que ha tenido Mourinho cuando ha venido a los equipos, al Madrid o a cualquier otro, ha sido querer imponer su criterio y su idea más que adaptarse a donde estaba, ¿no? Madrid, como otras plazas, en este caso el Real Madrid, es un club tan grande, que no puedes pensar que vas a cambiar ideológicamente el club. Es imposible. Lo más importante del Madrid siempre es el escudo y la camiseta, ¿no? Y el color de la camiseta. La historia te aplasta, ¿no? Y yo creo que Mourinho sintió en algún momento que era más protagonista que el propio club y era una referencia más que el propio club y eso le dispersó demasiado de su gran tarea como entrenador. Y en ese sentido yo creo que le ha pasado en algunos sitios más, ¿no? Ahora le está pasando también en Tottenham, ¿no? Ha llegado después de Pochettino, ya sabemos que la plantilla a lo mejor podía haber mejorado, pero también sabemos por eso que es con lo que estaba trabajando Pochettino, que lo llevaba a una final de la Champions hace 9 meses, ¿no? Yo, un poco ya para cerrar, para tratar de demostrar, es algo que he contado públicamente como mucho una vez y en privado sí alguna vez más, pero para tratar de demostrar que Mitchell es un hombre de concordia, voy a contar una cosa que seguramente él ni es consciente ni se acuerde, por supuesto, pero es un detalle, me pasó como periodista con Mitchell y luego me pasó unos años después con Sasa Djordjevic, el jugador de baloncesto, cuando jugaba en el Barça. Pero voy a tratar de abreviarlo. Jugó el Real Madrid, me parece que en Santander contra el Racing y debió perder. Y entonces yo viajaba, yo fui de reportero para el día después, viajaba con un cámara y creo que volvíamos en vuelo regular, en el mismo vuelo que volvía el Real Madrid. Y en el aeropuerto de Cantabria, claro, nosotros teníamos una manera de trabajar para el día después, de lo que el ojo no ve, había que alimentarlo, imágenes. Y en el aeropuerto, a la vuelta, pues entramos para tomar algo, el cámara y yo, y veo que está Mitchell en, digamos, una discusión muy concienzuda, muy seria, o igual diálogo con algún compañero en la barra de la cafetería.
Y entonces, claro, ahí éramos digamos, alimañas. El enemigo. Y entonces yo le dije al cámara, oye, graba disimulado así desde lejos y tal. Y grabamos a Mitchell, pues hablando, claro, habían perdido, pues discutiendo cosas del partido, hablando de fútbol y discutiendo cosas del partido. Bueno, al día siguiente, a la redacción, yo tenía que hacer una pieza de ese partido y introduzco en el final de la pieza esa imagen, no se oía ni nada lo que hablaba Mitchell. Y nada, pues allí había un comité que daba el ok, el visto bueno, en el que estaba Relaño, por supuesto, Michael Robinson, tal, y les gustó el reportaje, bueno, pues a emisión el reportaje. Y cuando se emite el programa, estábamos todavía por allí, y Mitchell llama a Relaño, con el que tenía una muy buena relación. Yo recuerdo haber coincidido en la boda de Relaño con Mitchell, y le llama para decir que, hombre, que cómo eso, esas imágenes, que tal. Y entonces Relaño, que también pues era así, en vez de sacar la cara por mí o justificar tal, me pegó un grito, me llamó, oye, te paso a Mitchell y tal. Se quitó de en medio a Mitchell y me pasó a mí a Mitchell. Yo tenía 24 años. ¿No? Jugada avance, ¿no? Pues... Y entonces yo recuerdo, no recuerdo las palabras, pero recuerdo perfectamente que el inicio de la conversación es Mitchell, que entonces era súper top, tratando de quejarse, de reclamar que cómo le había hecho eso. Y entonces yo escuché, no dije nada, y cuando ya acaba de desahogarse Mitchell, yo le digo, mira, Mitchell, es que nuestro trabajo es este, tal. Yo intenté con buenas palabras explicarle y además le conté, pues yo una vez que tenía el reportaje hecho, lo he enseñado, lo ha visto todo el mundo, les ha parecido que no era nada. Y la manera en la que Mitchell rebajó el tono e hizo un ejercicio, un esfuerzo de comprensión hacia ese imberbe que había hecho el reportaje y acabó en un diálogo amistoso, siendo entonces Mitchell super top, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es verdad que Mitchell tenía fama de, pues eso, de tío, de polémico, de tal, no sé qué. Y eso que me pasó también muy parecido con Sasha Djordjevic, creo que es un muy buen ejemplo de concordia. No sé si, claro, Mitchell ni se acordará, las habrá tenido con periodistas. Sí me acuerdo porque me ha pasado varias veces, ¿no? Que en época de crisis era más las imágenes mías. O sea, yo, por ejemplo, veo que dicen, el Madrid perdió la Liga en Tenerife y todos los días veo la imagen mía abrazado por Quique Estebarán como si yo estuviese llorando. Como si hubiese perdido yo solo, ¿no? Entonces, de repente dice, el Madrid ganó 5 ligas seguidas. Sale Butragueño, Hugo Sánchez, ha pasado siempre, ¿no? Entonces, es algo con lo que he convivido. Por eso os decía antes, ¿no? Yo creo tener mucho mejor predicamento en las redacciones o en los vestuarios que en las portadas, ¿no? Entonces, cada uno también tiene que saber asumir ese rol, ¿no? Y yo, de lo que estoy contento es de tener recursos de esta manera, ¿no? Para explicar, y creo que mi conversación en el rato que llevamos juntos es más o menos como yo soy, ¿no? Entonces es difícil querer convencer a la gente de lo contrario. Yo estoy contento porque tengo mucha relación con gente, tengo muchos amigos en el mundo de la prensa, tengo tantos amigos que jamás les llamo para decirme, oye, promocióname o di algo de mí. Entonces, eso habla que antes que exfutbolista o entrenador y vosotros periodistas, mi relación con vosotros es personal. Bueno, pues nada, agradecerte, Mitchell, la presencia aquí en esta tertulia, en esta charla, que esperemos que no dure mucho la situación, que os cuidéis mucho allí con tu mujer y que vuelva todo a la normalidad, ¿no? Y brindamos con Marqués de la Concordia. Perfecto. Vosotros, porque yo no tengo aquí Marqués de la Concordia, ¿eh? O sea que a ver. Se te mandará. Sí, hay que enviar. No, yo compraré, que soy bastante experto en comprar vino, no en saber de vino. Bueno, mucha suerte y mucha salud, ¿eh? Claro, os mando un abrazo y muchísimas gracias por acordaros de mí, porque con todos los personajes actuales o pasados para tener conversaciones y tertulias de este tipo, llamarme cuando queráis, que estoy encantado. Y me gusta ese bigote que llevas, Antoni. Voy a probar. Ha sido cosa de la cuarentena. Era la primera vez en la vida. No sé si aguantar. Es para quitarte fans, claro. Porque... Eso es, que no me llamen mucho. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte a todos y cuidaros, por favor. Chao.